Con la Victorinox Prince Cavalier vamos a tener el mismo problema que con la Mariner Hellsman, pero esta vez vamos a conocer cómo se resuelve eso. ¡Cámaras! ¡Muy buenos días para todos! Bienvenidos al quinto video de la nueva lista Navajas y Amigos Victorinox de 65 a 75 milímetros. Segundo video de las de 74 milímetros, donde vamos a ver la Victorinox Prince y Cavalier. Unos modelos que están buenos en un tamaño que ya desapareció, así que no perdamos más tiempo. Vamos ya mismo a ver. Buenos filos para todos, les presento por acá mi Victorinox Prince. Es una navaja de 74 milímetros, es en cachas Alox lisas, por lo que obviamente no tiene ni pinzas ni palillos, no tiene anilla, y sus herramientas son una hoja grande, una hoja pequeña, y una lima para uñas con limpia uñas. Esta lima de uña tiene este tipo particular de punta, sin embargo no es la lima que tiene dos acanaladuras, sino que tiene una lima crosscut. Por el marcaje de la hoja, esta está datada entre el 1973 y el 1980. .6400.10 es el número identificador de esta que nos mostraba Emanuel Bailey, que decía que era una Prince. Ahora pasemos al modelo encelidor que nos muestra el tocayo Juan Manuel Borrero. Modelo Cavalier. Como todas las navajas de 74, muy lindas, cada vez más escasa. Esta lastimosamente no he podido conseguir unas cachas mejores para el reemplazo. Bien, menos mal que no se las cambió antes de este video. Esta navaja principalmente es anterior al 73 por su hoja Victoria. No tiene su número de identificación, es el 0.6400. No tiene argolla, no tiene pinza, no tiene palillo. Y sus herramientas están la hoja principal, esta, como lo dije, marcada Victoria, una hoja pequeña secundaria, y por el otro lado tenemos su lima con el limpia uñas. 0.6400, la navaja del tocayo que dice que es Cavalier. Y ahora vamos con otra que nos muestra Aitor. Esta es la Prince, una navaja de 74 milímetros y una sola capa, con cachas en acero. Parecida configuración pero en ceñidor, con herramientas de cacha y anilla, tendríamos la Cavalier. Estas cachas en acero, esta en concreto, tiene un acabado grabado llamado guilloché, y de los diferentes patrones que ha habido, este creo que es el número 9. Además se puede ver que esta es publicitaria. Este es el nombre de Sunar, una empresa familiar suiza dedicada al sector de los abrasivos. Empezó familiar y ahora es multinacional. Configuración compuesta de hoja grande, hoja pequeña y una lima de uñas con limpia uñas. Que está un poco guarra, ya lo sé. ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Marcajes, a ver si podemos verlo bien. 4 líneas: Victorino, Switzerland, Stainless, Roffrey. Y aquí, Victoria. Dimensiones 74 milímetros por
8,8 de ancho, muy delgadita, y un peso, vamos a ver, en la balanza, que está mía, que Juanma no me quiere dejar la suya, 33,33, muy ligera. Referencia, punto 0640039. Y un saludo para todos. Bueno, para todos no. Los que hacéis palanca con las navajas, a esos no. ¡No! ¿Qué nos dice SACWIKI? Que cuando es acero inoxidable es Prince, cuando es Selidor es Cavalier. Si alguien quiere quedarse con eso, ahí queda. A los que les gusta ver la navajita y nada más, a los que les gusta escuchar, en mi opinión personal, para mí, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Así que es un buen momento para retirarse de este video. Me dejan un like, un comentario, se suscriben al canal e incluso pueden hacerse miembro. Me quiero quedar con los coleccionistas de paladar negro porque acá hay datos y muchos. Ahora sí, para los que quieren aprender, ¿qué pasa si les digo que la navaja de Manuel nunca salió en ningún catálogo como una Prince? También le tengo que decir que la navaja del tocayo y la de Aitor, que si bien ambas son Cavalier y Prince respectivamente en algunos catálogos, no terminan siendo ninguna de las dos. Muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Para entender eso, primero conozcamos un poco más en detalle su historia. Nos trasladamos al año 1952, que es cuando se produce la invención de los muelles flotantes y la patente de estos, como se los mostré en el video de la Victorinox Escort. Hay que ver el video de la Escort de 74 milímetros. Por estas épocas no tenían nombre los modelos de navaja, tenían números. Y en este caso el número sería 652. En el caso de la navaja de Aitor sería el 652 ST. Y en la del tocayo el 652 CR+. Y si quieren saber más de la nomenclatura de números y letras, también deben ver el video de la Victorinox Escort de 74 milímetros. Hay que ver el video de la Escort de 74 milímetros. Pero en los años 60 también podríamos haber encontrado la de Aitor con el nombre Princess. En los años 70 se estaban poniendo los nombres definitivos a los modelos de navaja de Victorinox. Tal en este catálogo donde podemos ver la Victorinox Prince en acero inoxidable y la Victorinox Cavalier en Selidor. Y la Alox te la debo. Dos cosas interesantísimas llegarían de Canadá. Por un lado, su serie Vida Salvaje, donde con una configuración como esta saldría la navaja del Puma en cachas negras y la hoja de arce, y esta navaja llevaría el número identificador 0.640113. Por otro lado, en Canadá vamos a encontrar el mejor catálogo de esta configuración. Y estamos viendo que arriba a la derecha tenemos como Cavalier 2 el modelo que nos mostró Emanuel, con el número de referencia 0.6400.10. Abajo, en Selidor, está el modelo Cavalier a secas, o sea, Cavalier, número identificador 0.6402, porque en este caso trae palillo y pinza. A la izquierda vamos a tener el único Prince, que es cuando viene en acero inoxidable. Y gran sorpresa, quizás la más bonita de este modelo, la Victorinox Treasure.
Vamos a verla de la mano del tocayo Juan Manuel Borrero. Bueno, mis amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis, el tocayo. Hoy les traigo una navaja que es una belleza. En 74 milímetros, la Treasurer o tesorera. Esta navajita salió en un catálogo en los años 80. Dicen que era una edición canadiense. Su número de identificación de la Treasurer es el 06400.07. ¿Qué lo diferencia de otras navajas? Sus cachas, imitación carey, no tiene herramientas externas en cachas ni argolla, ni pinza, ni palillo, ni argolla. Tiene su hoja pequeña, su hoja grande. Esta la conseguí en un estado impecable en un mercado de pulgas acá en Bogotá, y tiene la lima con sus dos funciones, tres funciones diría yo, ¿no? Porque tiene su limpia uñas, las dos ranuras y la lima. Navaja hermosa de 74 milímetros. Treasurer. ¿Y lo sacaste a los que querían ver navaja? Les dijiste que ya no iba a mostrar más. Ya sé, era para nosotros. Vamos a seguir. En 1982 vamos a encontrarnos con la Prince en acero inoxidable. Cavalier no aparecería en ningún catálogo más. Y en 1986 en el catálogo de viajante nos encontraríamos la Prince nuevamente en acero inoxidable y desaparecería un tiempo. SACWIKI dice que Victorinox le dio un comunicado donde le comentan que se fabricó entre 1996 y 2005 en acero inoxidable el modelo Prince. Reaparecería en el año 2003 en un catálogo estadounidense en Celidor. ¿What? Sí, en Celidor. Y también saldría en el 2006, 2008, 2011 y en un catálogo ruso. Sí, también veo los catálogos en ruso. Sí, como les decía, en un catálogo ruso saldría por última vez en el año 2013. Finalmente llegaríamos a la parte de los nombres y tras un duro debate con conocedores hemos llegado a un resultado mayoritario, no unánime, que sería más o menos de esta forma. Cuando cualquiera tiene marcaje Victoria, lo correcto sería ponerle 652 y el sufijo, que por ejemplo en el caso del tocayo sería CR+, y obviamente si tienen palillo y pinza la A, la U, todas estas cosas que expliqué muy bien en la Escort, que les recomiendo nuevamente que vayan a ver ese video. Ahora bien, en el caso de Aitor, que tiene la de acero inoxidable, está perfecto que use el 652 ST o Princess, que es el otro nombre que se le dio con este marcaje. En el caso de la Alox, como es la de Manuel, es un caso diferente porque la única referencia que tenemos es la del catálogo canadiense que la llama Cavalier 2. Es lo más aconsejable. Finalmente llegamos a la de Celidor, que está difícil, pero en algunos casos, porque está muy fácil si tiene la V del mismo tamaño que las otras letras y Rosfrey. Bueno, esa directamente es Cavalier. Igualmente, la que no dice Rosfrey directamente es Prince. La complicada es la que tiene marcaje 1980-2005, porque se come 3 años de Prince. Esta es la que tiene la V más grande y dice Rosfrey abajo. Con esta habrá que ver, según la lima, según el estado de la navaja, porque se puede ver cuando puede ser de los 80, y la cacha nos puede decir algo.
Así que esta es la más difícil y la que menos acuerdos hubo. Si hay alguna teoría mejor, pero fundamentada en catálogos, comunicados de Victorinox, no me vengan con que para mí, no me vengan con que se lo dijo Pink Floyd, que se lo dijo Maradona, el logro Shrek o Amigacho. No. Algo bueno, contundente, como los que les estuve mostrando, lo pueden mandar a navajayamigo@gmail.com. Y yo les diría que repasen este video para ver todos los datos vintage que les di. Y si no quieren datos vintage, vayan a ver la MacGyver en este video.